Bienvenida y bienvenido al curso Convivencia Democrática e Intercultural en el aula y la escuela. Iniciamos la unidad 2, denominada Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural. Sesión 1. Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural en el aula. Reflexión de la práctica pedagógica. Para comenzar, estimada y estimado participante, te presentamos parte de las entrevistas que se hicieron a estudiantes de sexto grado de primaria con la finalidad de conocer su percepción acerca de cómo se desarrollan aspectos relacionados con la convivencia democrática en su aula. Situación 1A. ¿Qué son las reglas? Sirven para vivir mejor. ¿En tu clase hay reglas? Sí. ¿Quién las pone? La profesora. ¿Alguna vez te han preguntado qué reglas te gustarían? No. Situación 1B. ¿Qué son las reglas? Son formas de comportarnos bien. ¿En tu clase hay reglas? Sí, claro. ¿Quién las pone? Todas y todos del salón de clase. ¿Alguna vez te han preguntado qué reglas te gustarían? Sí, la profesora nos pregunta qué reglas podemos ponernos para sentirnos bien en clase. Situación 2A. Cuéntame, ¿en el aula, en el salón, hay normas de convivencia, reglas de comportamiento? Casi no. ¿Qué cosas no puedes hacer en el salón? Jugar. Si juegas, ¿qué pasa? Me sancionan. Situación 2B. En el aula, en el salón, ¿hay normas de convivencia, reglas de comportamiento? Sí, sí hay. ¿Qué cosas no puedes hacer en el salón? Molestar a nuestra compañero o compañera. ¿Qué pasa si molestas a uno de tus compañeros? La profesora y mis compañeros me recuerdan nuestras normas y hago una acción reparadora. A continuación, con la finalidad de que reflexiones, te invitamos a escribir tu respuesta ante las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se debe el que un docente actúe como en las situaciones A o B? ¿Cuál de las dos situaciones A o B ocurre más en las aulas que tú conoces? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Cuál de las dos situaciones A o B está más cerca de tu práctica docente? Te invitamos a escribir tu respuesta. Desde tu experiencia en el trabajo de aula, ¿qué estrategias utilizas para promover la convivencia democrática e intercultural en las interacciones con tus estudiantes? ¿Qué te has dado cuenta que funciona y qué no? ¿Por qué? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¡Felicitaciones! Finalizaste este momento. Regresa al aula virtual para continuar. Bienvenida y bienvenido al curso Convivencia Democrática e Intercultural en el aula y la escuela. Iniciamos la unidad 2, denominada Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural. Sesión 1. Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural en el aula. Comprensión de conocimientos y saberes. Estimada y estimado participante del curso, en esta segunda sesión de la unidad 2, revisaremos algunas estrategias que permitan poner en práctica en el aula diversas formas de promover la convivencia democrática e intercultural. La necesidad de una convivencia intercultural en el aula. Se recuerdan que en la unidad anterior hemos desarrollado conceptos relacionados con la convivencia democrática y el clima del aula propicio para el aprendizaje en el marco de los enfoques de la orientación al bien común y el de derechos del Currículo Nacional de Educación Básica. También hemos tratado el rol del docente para propiciar un clima favorable para el aprendizaje. Ahora, en esta sesión, vamos a plantear algunas estrategias que al ser comprendidas y aplicadas en el aula
pueden contribuir en la promoción de una convivencia democrática e intercultural. Recordemos que el Currículo Nacional de Educación Básica define la interculturalidad como el proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias, y en su interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. Alrededor del enfoque intercultural hablamos de cultura, identidad cultural y diversidad cultural. Consideramos cultura las formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como sus manifestaciones y producciones, resultado de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, compartida por un grupo social, basada en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros factores. Una cultura se construye, cambia o se resignifica en diálogo con otras. La diversidad cultural nos remite a las diversas expresiones culturales que coexisten en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás. Y la identidad cultural expresa la forma de ser y pertenecer a una cultura. Con este marco, entendemos la convivencia intercultural como las relaciones entre las personas y grupos que conviven en un lugar de manera armoniosa, respetuosa de la identidad y diversidad de sus miembros, tolerante y empática, y donde los conflictos se resuelven sobre la base del diálogo intercultural y el consenso. Desde la práctica docente en los espacios de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, las interacciones se manifiestan en las diferentes actividades en el aula o fuera de ella, y para promoverlas se deberá considerar lo siguiente: conocer a sus estudiantes y sus contextos socioculturales, mostrar buen trato y respeto hacia sus estudiantes, proteger su dignidad evitando el trato diferenciado que los relegue o discrimine por alguna diferencia, los ofenda o los agreda física o verbalmente. Intervenir cuando observa alguna falta de respeto o conflicto entre los estudiantes. Por ejemplo, cuando un compañero se burla de su compañero por cualquier motivo, cuando empuja a su compañero intencionalmente, cuando insulta a su compañero dañando su autoestima y dignidad, entre otros. El aula es un espacio en el que, a través de las interacciones, presenciamos y acogemos la diversidad cultural entre estudiantes. Es en ella donde se evidencian muchas veces desencuentros por diferentes motivos, como las diferencias culturales y los prejuicios. Para promover una convivencia democrática e intercultural en el aula, a continuación presentamos algunas estrategias que pueden ser desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando las características propias de cada estudiante, aula y comunidad. Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural en las interacciones del aula. Caracterización sociocultural de las y los estudiantes. ¿Sabes si tus estudiantes provienen de otras regiones, ciudades, pueblos o si sus familias tienen otras tradiciones culturales? ¿Te has dado cuenta si las causas de algún conflicto entre tus estudiantes responden a sus características socioculturales, lingüísticas u otras particularidades? Es necesario que conozcas muy bien a cada uno de ellos y ellas, de dónde provienen, si hablan otras lenguas o en sus familias lo hacen, las costumbres que suelen tener, entre otros datos importantes. Así podrás saber cuán diversa culturalmente es tu aula, aun cuando no sea de un ámbito de E y B. Por ello, te recomendamos hacer un diagnóstico de su procedencia sociogeográfica y cultural, para lo cual puedes diseñar un instrumento con todos los datos que consideres importantes para conocerlos mejor. A continuación te presentamos una ficha que puedes adaptar según tus requerimientos e intereses. Como ya se dijo, esta ficha es referencial y puede ser adaptada o enriquecida de acuerdo con cada contexto.
Se puede llenar con la información que vas solicitando a los niños y niñas y con la ayuda de las familias, especialmente en los niveles de educación inicial y primaria. En secundaria, los mismos estudiantes pueden completarla, ya que es un proceso por el que se busca contar con información real del estudiante. El propósito no es solo llenarla, sino además contar con información que ayude a caracterizar realmente al grupo de estudiantes. Es posible también que a partir de esta información puedas desarrollar proyectos o actividades de aprendizaje, como por ejemplo el árbol genealógico, la familia, la identidad cultural, entre otros. En el caso de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, esta ficha las ayuda a complementar el diagnóstico sociolingüístico que cada docente bilingüe debe hacer al inicio del año escolar. Construcción concertada de normas de convivencia. Los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Educación nos brindan orientaciones para la construcción de las normas de convivencia tanto en el aula como en la institución educativa. El establecimiento de normas de convivencia contribuye a crear un ambiente seguro en el aula, bajo el liderazgo y no simplemente el manejo del docente. Asimismo, es una forma de construir una visión compartida con las y los estudiantes acerca de cómo quieren convivir, basada en el respeto entre todas y todos. El propósito de elaborar las normas de convivencia del aula con la participación activa de las y los estudiantes es generar un espacio seguro y motivador entre sus miembros, docente y estudiantes. Se deben distinguir los siguientes pasos. Paso 1. Realizar una lluvia de ideas en el aula que responda a la pregunta: ¿qué necesitamos para que nuestra aula sea un ambiente seguro, alegre, motivador, donde se practique el respeto y orientación al bien común? Paso 2. Invitar a un o a una estudiante para que copie todas las ideas que surjan en la pizarra o en un papelote visible. Algunas ideas que podrían surgir: ser amables, respetar la opinión del otro, esperar nuestro turno para hablar, escuchamos atentos cuando nuestro compañero o compañera habla, ser ordenados y limpios con nuestro espacio y ambiente de trabajo. Si como adulto te das cuenta de que hay alguna idea que puede aportar y las y los estudiantes no la han propuesto, les puedes preguntar respetuosamente si es posible incorporar. Indicar que las normas de convivencia empiezan con un verbo que representa la acción a practicar y no una prohibición. Por ejemplo, no correr en el aula. Paso 3. Una vez que todas las ideas estén escritas, no importa si parecen difíciles de realizar, en el paso 2 deben anotarse todas. Es preciso revisar cada una y responder en conjunto. ¿Estas ideas están basadas en el respeto y orientadas al bien común? ¿Son razonables y útiles? Y que atiendan nuestra pregunta inicial: ¿qué necesitamos para que nuestra aula sea un ambiente seguro, alegre y motivador? Se debe ir priorizando aquellas que, desde la opinión de todas y todos, responden a las preguntas iniciales. Paso 4. Iniciamos la votación solo con las ideas que sí están basadas en el respeto y orientación al bien común y son razonables y útiles. Se pedirá a cada estudiante que vote por 4 o 5 normas que considere las más importantes. Paso 5. Se sugiere terminar el proceso realizando, entre todas y todos, un cartel o mural en el que se coloquen las normas elegidas. Puede titularse: en nuestra clase nosotros decidimos. Respetar la opinión del otro. Esperar nuestro turno para hablar, etc. Esta dinámica puede realizarse una vez a la semana, una vez al mes o por bimestre, dependiendo de los acuerdos asumidos. Luego se irá evaluando la pertinencia de estos para que, de ser necesario, se vayan modificando de manera conjunta de acuerdo con las nuevas prioridades que van surgiendo.
e igualmente de manera participativa. Es necesario que el docente haga seguimiento a estas actividades y acuda a ellas cuantas veces sea necesario, no solo para su recordación, sino también para alentar su reflexión, el avance y la autorregulación de sus estudiantes. Disciplina desde un enfoque de derechos. La disciplina es una propuesta orientada al desarrollo de habilidades para la vida, de una manera respetuosa y alentadora para todos, niñas, niños, adolescentes y adultos. La disciplina positiva aplicada en el aula es una estrategia educativa orientada al desenvolvimiento de competencias, valores y actitudes para el desarrollo socioafectivo y la convivencia democrática de las y los estudiantes. A partir de un enfoque de derechos, la disciplina tiene el objetivo de lograr que los niños, niñas y adolescentes actúen desde su propio razonamiento y convicción, en lugar de hacerlo para recibir recompensas o evitar el castigo. En ese sentido, entendemos la disciplina en el aula y en la escuela como una capacidad mediante la cual las y los estudiantes desarrollan sus razonamientos y juicios morales que les permiten cumplir voluntariamente normas, reglas y acuerdos sociales. Si seguimos un enfoque centrado en los derechos humanos, podemos considerar 7 principios fundamentales para orientar la educación moral y la disciplina de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, ante situaciones de incumplimiento de normas, es necesario adoptar medidas correctivas con el fin de orientarlos a reflexionar sobre las causas de sus acciones, a responsabilizarse por las consecuencias, a reparar el daño causado y a restablecer las relaciones afectadas. Una estudiante insultó a un grupo de compañeros y compañeras cuando estaban recibiendo indicaciones de su docente, retirándose abruptamente del salón. La docente, al darse cuenta, preguntó sobre lo sucedido y supo que un grupo de estudiantes se había organizado para hacer un trabajo grupal y que ella no fue invitada, por lo que la veían como problemática. La docente se dispuso a atender la situación realizando las siguientes acciones. Espacio de reflexión. La docente le pide a la estudiante conversar sobre lo sucedido. Empieza comentando que entiende que quizás existan situaciones que la pueden estar afectando y que busca ser escuchada. También le recuerda que lo ocurrido implica que se está faltando a una norma de convivencia del aula, por lo que es necesario hablar y se propone apoyarla. Le plantea preguntas como: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a actuar así? ¿Qué piensas sobre tu conducta? ¿Cómo crees que afectan tus insultos a tus compañeros? ¿Los insultos te ayudarán a ser aceptada por tus compañeros y compañeras? ¿Qué otras situaciones te afectan y te llevan a tener esos comportamientos? ¿Crees que lo que haces te ayuda a sentirte mejor? ¿De qué otra manera te podrías haber comunicado o cómo te gustaría comunicarte? orientación hacia la acción reparadora. La docente evalúa si la estudiante está en condiciones de seguir conversando o si es mejor continuar otro día. La profesora le comunica al estudiante que es necesario arreglar la situación generada y cuando se decida continuar, orienta la conversación a propuestas que reparen la situación y sus relaciones mediante preguntas como: ¿qué acciones consideras que se deben realizar para reparar la situación? ¿Qué puedes hacer para integrarte y aportar al grupo? A partir de ello, también es importante llegar a acuerdos o compromisos para lograr lo anterior. Disculparse con sus compañeros y compañeras. Hay que orientarla y apoyarla favoreciendo condiciones para que esto ocurra. Comunicarse mejor con sus compañeros para cuidar sus relaciones. Buscar apoyo o conversar con otra persona cuando sienta que lo necesite. Tomar pausas con ejercicios de respiración para lograr la calma antes de reaccionar. Seguimiento. La docente se asegura de que la estudiante esté realizando las acciones acordadas. Continúa acompañándola, conversando con ella, con sus compañeras y compañeros y con su familia para apoyarla en la mejora de su estado de ánimo, sus formas de relacionarse y la mejor gestión de sus emociones.
A partir del enfoque de la disciplina positiva, hay tres formas cómo puedes animar a tus estudiantes, mientras desarrollas la clase o alguna actividad de enseñanza y aprendizaje. A. Mediante la descripción de algo que hemos observado. Por ejemplo, cuando un niño comparte sus juguetes y ello es parte de una de las normas de convivencia del aula, somos solidarios. La docente Irene, del nivel inicial, dice: Juana, he notado que le prestaste tu juguete a Pedro. Mira la cara que puso, parece que está muy feliz. B. Mediante el agradecimiento. Ejemplo, el docente Julio les dice a sus estudiantes: agradezco el día de hoy al aula tercer grado B de primaria por haberse respetado la opinión de los demás al participar y esperar su turno para hablar. C. Mediante el empoderamiento. Ejemplo. Antes de iniciar las exposiciones grupales, la docente Marian le dice a su aula de cuarto de secundaria: aunque sé que no necesariamente será fácil, estoy segura de que lograremos el cumplimiento de las normas que elegimos para el aula. Tengo confianza en ustedes. Valoración de la diversidad. La diversidad siempre está presente en las aulas. Un aula o una escuela es inclusiva no solo por tener estudiantes con discapacidad. La noción de inclusión ahora incorpora a la diversidad de niñas y niños y plantea como desafío a atender todo tipo de niños, sea migrante, trabajador, etc. Al respecto, actuar desde esta perspectiva demanda que las y los docentes no solo miren a la persona que es diferente, sino que deben entender su propia actuación frente a ella. ¿Qué siente? ¿Rechazo o miedo? ¿Por qué le cuesta entrar en relación con un estudiante con alguna característica específica? ¿De dónde vienen esos rechazos? Todo esto implica revisar nuestra historia personal y deconstruir el conjunto de prejuicios y creencias existentes alrededor de ese miedo o rechazo. Desde el marco del diseño universal de aprendizaje DUA, también se señala que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción, y esta idea es compartida ampliamente por los docentes y otros profesionales del ámbito de la enseñanza. Reconocer la diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar, constituye una oportunidad y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, el interaprendizaje y el fortalecimiento de interacciones libres de prejuicio que empiezan en el aula. Esta diversidad da pie a una agenda para superar las diferencias y discriminación en las relaciones interpersonales y entre los pueblos. Apreciar la diversidad nos demuestra que es posible trabajar normas concertadas para el aula, dándole valor a la diversidad de opiniones y formas de pensar. Esta idea tiene a la base el principio de que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto. ¿Cómo se ve este principio en el aula y en la escuela?
Rena, ¿no ibas a hacer el trabajo con Luis Alberto? Es que nos peleamos, profe. ¿Quieres contarme qué pasó? Anoche mi tío dijo que los venezolanos eran flojos y prefiero no tener amigos así. ¿Recuerdas lo bien que trabajaron en su proyecto Luis Alberto y tú y cuánto se esforzaron para ganar? Rena, es muy difícil empezar de cero en un país donde no tienes nada. Hay que esforzarse el doble para salir adelante, como lo hacen Luis y su familia. Oye, Luis, Todo bien, mi pana. Comenzamos con el trabajo. cuando educamos sin prejuicios, valorando la diversidad, formamos ciudadanos y ciudadanas respetuosas y una sociedad más justa. Nuestras diferencias nos hacen personas únicas, pero unidas somos mejores. Te invitamos a escribir tu respuesta. 1.2.5. Resolución constructiva de conflictos. La guía Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas hace referencia a términos como oposición, conducta competitiva o enfrentamiento de intereses por recursos escasos o limitados para definir el conflicto. Además, explica que una misma situación puede ser percibida de maneras distintas por diferentes personas, algunas de las cuales no las interpretan con base en elementos objetivos. ¿Cómo gestionar de manera constructiva un conflicto en el aula? Te proponemos considerar los siguientes pasos. En el siguiente caso, podemos observar dos formas de resolver el conflicto. Lee atentamente e identifica cómo se resuelve un conflicto de manera constructiva.
1.2.6 Participación estudiantil. La participación estudiantil contribuye en gran medida al desarrollo de todas las competencias y enfoques transversales del Currículum Nacional de Educación Básica. Además, se encuentra vinculada especialmente con las competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, las cuales se desarrollan de forma progresiva y durante el periodo escolar a través de las áreas curriculares y en espacios de la tutoría y orientación educativa. Según la cartilla Participación de niños, niñas y adolescentes, la participación de estos actores se refiere al proceso en el que niños, niñas y adolescentes abordan, junto con otras personas de su entorno, temas que afectan sus condiciones de vida individuales y colectivas. Dicha participación debe realizarse en un clima de respeto y ejercicio de los derechos humanos, autocuidado individual y colectivo, participación, diálogo y colaboración, coexistencia pacífica y solidaria, respeto de las diferencias y diversidades y relaciones armónicas y seguras. A continuación, te presentamos algunas estrategias para promover la participación de tus estudiantes. Hablar, escuchar, para que conozcan sus derechos y la importancia de ejercerlos, sean protagonistas, opinen sobre lo que les afecta, mientras las personas adultas comprenden y toman en cuenta sus perspectivas. Promover el diálogo. Considerar debates y consensos sobre asuntos públicos de su localidad, en temas que los afecten a ellos, sus familias y al resto de la sociedad. Formular propuestas concretas, que reconozcan su realidad y se involucren en proyectos sobre realidades particulares, a partir de asuntos públicos cotidianos que puedan priorizar, de acuerdo con el nivel en que se encuentren. Promover la relación intergeneracional y colaborativa. Generar espacios de comunicación interpersonal e intergrupal entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas, considerando su nivel de participación. Abrir cauces de comunicación. Difundir las buenas prácticas de participación activa de niños, niñas y adolescentes para que sean réplicas en otros espacios. Garantizar la representación de niñas, niños y adolescentes en las organizaciones estudiantiles de la institución educativa, promoviendo el liderazgo como el municipio escolar, brigadas de defensa civil y otras, que sean elegidos de manera consensuada y que roten cada cierto tiempo. Por ejemplo, uno de los espacios de participación estudiantil son los municipios escolares, reconocidos como organización que representa a las y los estudiantes de la institución educativa y cuyos representantes son elegidos de forma democrática por voto universal y secreto, en ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Junto a la directiva electa, también debe elegirse delegados y delegadas de aula, que junto a la directiva conforman el consejo escolar que ejecuta, evalúa y aprueba el plan de trabajo que presenta la directiva. Por otro lado, existen organizaciones de la localidad en las que las y los estudiantes pueden participar: la Defensoría del Niño y del Adolescente, las parroquias, las municipalidades, los centros culturales, entre otras. 1.2.7. Práctica permanente de habilidades socioemocionales. La práctica de habilidades socioemocionales constituye uno de los pilares fundamentales para la promoción de la convivencia democrática e intercultural en todo espacio de interacción humana, principalmente en el aula, donde confluyen estudiantes con distintas características. Para visualizarlas mejor, las abordaremos en este acápite, lo que no significa que se encuentren aisladas de las estrategias anteriormente mencionadas. La práctica de las habilidades socioemocionales está presente en la resolución constructiva de los conflictos, la participación estudiantil, la disciplina con enfoque de derechos, la construcción consensuada de las normas, la valoración de la diversidad, entre otras. El Programa de Habilidades Socioemocionales, Ministerio de Educación 2022, presenta 13 habilidades socioemocionales importantes para gestionar los estados afectivos, establecer vínculos positivos y desarrollar la capacidad de adaptarse al entorno, y permite la gestión eficiente de la conducta.
Veo que ya están preparados y preparadas para el partido. ¡Mi mamá hará anticuchos! ¡Qué rico, mi pana! Mi mamá va a hacer arepas con palta. Pero si ustedes ni peruanos son... Renato, lo importante es que también les gusta el fútbol y todos queremos apoyar a la selección del país que ahora es nuestro hogar, ¿verdad? Es chévere cuando juega Perú, la gente celebrando toda contenta. Mi jugador favorito es la Padula, profe. Sí, la Padula es el mejor. Oye, si te sobran arepas, ¿traes? Promoviendo el respeto y la empatía en nuestras aulas, lograremos una convivencia sana y democrática. Nuestras diferencias nos hacen personas únicas, pero unidas somos mejores. Te invitamos a escribir tu respuesta. Brandy, dile a la profe qué te está pasando, ella te puede ayudar. Mire, profe, es que hay un chamo de cuarto que siempre me molesta, pidiéndome besos y esas cosas. Dice que las venezolanas somos bien cariñosas, que no me haga la difícil. Brandy, comprendo que te sientas así, pero el que está actuando mal es tu compañero. Y decírselo a una persona adulta de confianza es la única forma de poder ayudarte. Gracias por confiar en nosotras. Y quédate tranquila que te vamos a apoyar para que esto no vuelva a ocurrir. Prestemos atención a las conductas de nuestras y nuestros estudiantes para así combatir estereotipos y prejuicios o cualquier acto que pueda llevar a la violencia de género. Te invitamos a escribir tu respuesta. Ahora veamos las ideas fueras. El aula es un espacio privilegiado para desarrollar estrategias y acciones tendientes a promover la convivencia democrática e intercultural de las y los estudiantes. Para que esto ocurra, es importante partir de la caracterización de las y los estudiantes y sus contextos. Las interacciones en el aula constituyen oportunidades para implementar estrategias que permitan fortalecer el establecimiento de los acuerdos, la resolución de conflictos, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la participación de las y los estudiantes. La construcción concertada de normas de convivencia en el aula busca promover la participación de todas y todos los estudiantes por igual, con el propósito de involucrarse desde su diseño, haciéndolas propias, de modo que cumplan con ellos y se hagan responsables de sus actos. Con relación a la diversidad en el aula, podemos decir que ella siempre ha existido. En toda aula hay diversas formas y estilos de aprender. La diversidad trasciende la idea del estudiante con discapacidad. Aprender a convivir con personas diferentes nos lleva a reconocer la riqueza de la experiencia y conocimiento de cada persona. Nosotros poseemos una diversidad cultural, étnica, social y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. Y esta es una oportunidad de aprendizaje, interaprendizaje y fortalecimiento de las interacciones libres de prejuicios. Para la resolución de conflictos en el aula, será necesario entender cómo surgen, así como comprender que los conflictos deben ser resueltos mediante el diálogo, identificando los intereses comunes, analizando las causas y consecuencias y dándose la oportunidad de proponer alternativas para lograr acuerdos en bien de las partes interesadas. La disciplina desde el enfoque de derechos y la disciplina positiva orientan al docente hacia una aproximación proactiva que garantice un entorno positivo para el aprendizaje y reduzca la probabilidad de que aparezcan comportamientos no deseados. ¡Felicitaciones! Finalizaste este momento. Regresa al aula virtual para continuar.